producción. En 1975 los ingenieros comenzaron a trabajar secretamente en un concepto totalmente nuevo, un videojuego familiar con cartuchos que reproducían los juegos de las salas. Este es el primer prototipo del sistema de videojuegos Atari con cartuchos o VCS. Tiene todo lo que necesita un prototipo. Allí está la placa de circuitos y los comandos manuales, los controles del tank. Esto era necesario para jugar al Pong, al tank y los juegos de autos. Más allá de eso, no sabíamos qué uso darles. El VCS apareció en 1977. El exterior era de madera de imitación. Tenía comandos diseñados inteligentemente y los primeros comandos familiares. Vamos a jugar. Atari fue el principal productor de juegos exitosos y creó una colección de conversiones de juegos que no podían faltar. En 1980, Atari compró los derechos del Space Invaders. Space Invaders en Atari, el juego más popular del mundo en casa, acción en el espacio y en su televisor. Esa Navidad se vendieron millones de consolas de VCS solo para que los adolescentes pudieran jugar al Space Invaders en casa. El Pac-Man, un sensacional videojuego de Atari. Los ingresos de Atari hicieron de esta compañía la más rápida en crecimiento en la historia de Estados Unidos, pero este desarrollo atrajo a la mayoría de las compañías grandes. La Warner Communications hizo una oferta a Bushnell imposible de rechazar. Le compraron Atari por $28 millones, una inversión extraordinaria para un capital inicial de $500. Era mucho dinero. Era mucho más del que pensé que iba a ser. Pero era el principio del fin de Atari. Bushnell no tardó en enfrentarse con los nuevos dueños. Acabábamos de lanzar el VCS y les dije que ya no servía. Se sorprendieron. Les dije que tenían que pensar de ese modo. Quedaron horrorizados. Los jefes nuevos quedaron impresionados por la dirección de la compañía. Eran neoyorquinos y no podían entenderlo. Pensaron que era muy rara y comenzaron lentamente a desmantelar la cultura de la compañía. La destruyeron. Fue lo más increíble que vi en mi vida. Una serie de enfrentamientos con los nuevos jefes terminó inevitablemente con el despido de Bushnell. Le pagaron la indemnización y lo acompañaron hasta la puerta de salida. La empresa había perdido al visionario pionero. Pero los problemas de Atari no terminaron. Bajo el nuevo régimen, los grandes diseñadores como David Crane no fueron valorados por su papel en el éxito extraordinario de la compañía. Hubo muchas promesas que no se cumplieron. Había ingenieros que se encargaban de la producción de los cartuchos para VCS. Ganaban unos 50 o 60 mil dólares anuales. En 3 o 4 meses, producían el programa para un cartucho que generaba $100 millones. Empezaron a sacar cuentas. Si pensaban que no valíamos más que quienes ponían los tornillos, estábamos en la compañía equivocada. David Crane y otros 3 diseñadores se fueron de Atari y establecieron su propia empresa, Activision. Tras 2 años de disputas legales con Atari, ganaron los derechos de diseño y publicidad de sus propios juegos para los VCS. Crane diseñó el juego más exitoso para el VCS de todos los tiempos, el Pitfall. Todos los juegos vendieron al menos 500,000 de unidades. Fueron todos éxitos, y luego apareció el Pitfall, y vendió varios millones. Fue el éxito más grande. Con Pitfall lo que desarrollamos fue el primer juego de plataforma. Activision hizo renacer el espíritu creativo de los primeros días de Atari, pero también sin darse cuenta, ocasionó un desastre. Muchos empresarios vieron solo nuestro éxito y lamentablemente inundaron el mercado de productos que la gente no quería. Atari contribuyó a la pérdida de confianza en los videojuegos. Con productos de mala calidad,
como el E.T. Muy pronto, solo de Atari. Millones de copias de este juego terminaron en la basura. El mercado de videojuegos se desmoronó y en 1983 Warner anunció pérdidas en el segundo trimestre por más de 250 millones de dólares. Las acciones cayeron en picada. Me arrepiento de la venta. Fue lo más tonto que hice en mi vida. En 1984 Warner liquidó a Atari y el negocio de los videojuegos norteamericanos desapareció. Pero en otros lugares, una raza nueva de diseñadores de 12 años resucitaba la industria en sus dormitorios y se convertirían en adolescentes millonarios. A comienzos de los 80, en aulas, patios y dormitorios, los adolescentes ingleses tramaban una revolución. Eran los niños más tontos de la escuela, individuos grotescos, hábiles en matemática y con pocos amigos. Pero estaban por ganar millones. Empezó como un pasatiempo que se convirtió en una obsesión y luego en una carrera. Los mellizos Philip y Andrew Oliver eran los típicos adolescentes ingleses. Sus padres no los dejaban tener una consola de videojuegos, pero las computadoras eran consideradas educativas. Una serie de computadoras personales económicas como la ZX Spectrum y la Commodore 64 llegó al mercado en el momento justo. Miles de familias inglesas se las compraron a sus hijos para ayudarlos con su tarea, pero los muchachos tenían otros planes. Sin que nadie se los prohibiera, descubrieron que podían hacer sus propios juegos tan buenos como los de salas e incluso mejores. Los mejores juegos estaban en las salas, pero el problema era que había que tener monedas de 10 o 20 centavos para divertirse solo un minuto, mientras que en la computadora podíamos jugar toda la noche, todas las noches. Los mellizos Oliver aprendieron solos desde cero a programar juegos. En 1982, a los 13 años, presentaron su primer juego en una revista de videojuegos y fue publicado. El juego se llamó Roadrunner. Era espléndido ir a la escuela y poder decir, mira esto, lo hicimos nosotros, y jugarlo con nuestros compañeros. Son bloques de un solo color. El fondo se mueve hacia arriba y tu nave avanza. Nos desafiábamos. ¿Cuánto puedes durar? Se hacía cada vez más angosto y sinuoso, muy azaroso, hasta que al final perdías. La revista les pagó $75, mucho dinero extra para adolescentes de 13 años. Después vino la oportunidad de salir en televisión. Presentaron un juego en una competencia para un programa infantil. Programamos un juego, lo enviamos y ganamos el primer premio. Salimos en televisión. Fue muy extraño, porque después dijeron que habíamos sido los únicos que enviamos un juego. No esperaban juegos programados. Querían imaginar, ¿no sería fantástico si el personaje del juego hiciera esto? Y les enviamos un juego hecho. Llovieron las ofertas para comprarlo. El pasatiempo de los mellizos se convirtió en una industria artesanal. Estos son los primeros. Programamos muchos juegos. Este es Killer P, KP. A veces trabajábamos toda la noche e íbamos a la escuela por la mañana. Pensábamos lo que íbamos a programar, todas las flechas que se disparaban, las rocas que caían, esto y aquello. Nos despertábamos en la madrugada. Se me ocurrió algo para el juego. Seguíamos trabajándolo y mejorándolo. Y empezaban a cantar los pájaros y veíamos que comenzaba a amanecer. La camioneta. Las editoriales distribuyeron sus juegos por todo el país, pero los mellizos cobraron muy poco. Cuando cumplieron 18, sus padres pensaron que era hora de que fueran a la universidad y se pusieran a trabajar en serio. Pero un profesor los convenció de que les dieran un año para convertir su pasatiempo en un negocio. Semanas más tarde, todo cambió cuando conocieron a los hermanos Darling. Richard y David Darling también habían inventado sus propios juegos desde que tenían 11 y 12 años. Pero no estaban conformes con los pagos simbólicos que las compañías ofrecían a los diseñadores adolescentes. Entonces empezaron a vender sus juegos por correo. Así montaron su propia empresa en el cuarto de huéspedes en su casa. Duplicaban sus juegos en cassette y hacían sus propias ilustraciones. Así llegaron a vender 1 millón de copias. A los 17 y 18 años establecieron su propia editorial de juegos, Codemasters. Y en la primera exposición conocieron a los mellizos Oliver, que ya tenían 18 años. Vinieron los Oliver y nos dieron la demostración de un juego que habían programado.
Dijeron que por un juego como ese nos darían $15,000. Quedamos atónitos. Si quedaron completamente boquiabiertos o estaban muy entusiasmados, lo disimularon muy bien. No veíamos la hora de llegar y no pudimos dormir. En un mes programamos el Super Robin Hood, que subió directamente al estrellato para Navidad. Vendimos 100,000 copias y ganamos $15,000. Luego se siguió vendiendo un poco más. No lo podíamos creer. Desde el momento en que salió no pudimos parar. Escribimos más juegos para Codemaster. Fue una de las coproducciones más exitosas en la historia de los videojuegos para computadoras. Hicimos el cálculo de que habíamos escrito la mitad de los juegos de Codemasters. Además, los mellizos Oliver tenían un proyecto secreto. Querían inventar algo absolutamente nuevo, un juego acerca de un dibujo animado. El personaje fue Dizzy. Queríamos un personaje conocido. Se me ocurrió hacer la cara de Dizzy lo más grande posible para que tuviera personalidad. Muchos entusiastas del Codemaster enviaron cartas preguntando cómo hacen esto y aquello, y cada vez llegaban más y más cartas. Dizzy fue un éxito mundial. Encabezó las listas de todo el mundo. Había 3 juegos de Dizzy en los puestos 1, 2 y 3. Fue algo así como los Beatles de los videojuegos. Estos adolescentes millonarios se hicieron famosos en todo el país. Ocuparon las primeras planas y lucieron los botines de su éxito. Hubo casos de Ferraris compradas por quienes pasaron esta prueba, pero creo que no las conservaron por mucho tiempo. El resultado de este gran esfuerzo fue una contribución enorme al diseño de juegos. Estos fueron creados por jugadores para jugadores. Gracias a la era de la computadora doméstica, Inglaterra aporta más diseñadores y programadores a esta industria que cualquier otro país. Recuerdo haberle dicho a un periodista que un día esto sería más importante que la televisión. Y digamos que ahora la industria inglesa de los videojuegos exporta más que la del cine y la televisión juntas. Pero a comienzos de los 80, cuando los adolescentes ingleses eran las estrellas de la era informática, también surgían nuevas estrellas en Oriente. El centro de la industria estaba por mudarse otra vez. La industria de los videojuegos, que empezó con Atari en la costa oeste de Estados Unidos en los 70, pasó a estar en manos de Japón. Los videojuegos fueron casi un sinónimo de Japón. Todo gracias a una extraordinaria serie de personajes, todos desarrollados en la década del 80 por un solo genio creativo. Después de Walt Disney, nadie logró llegar al corazón y la mente de tantos millones de niños por todo el mundo, excepto Shigeru Miyamoto. En un momento, me di cuenta de que los juegos podían emocionar a la gente. Desde entonces, los recuerdos de mi niñez quedaron reflejados en mis juegos. Miyamoto fue criado en Sonebe, un pequeño pueblo rural próximo a Kioto. De niño, en el hogar de una familia tradicional, convirtió su entorno en un mundo de fantasía inexplorada. Estaba en su mundo. Pasaba mucho tiempo solo, mucho tiempo soñando despierto. Los juegos de su niñez fueron conservados hasta su madurez y los aplicó a su trabajo. Lo recuerdo describiendo un paseo por un parque boscoso cercano a su casa. Tenía una imaginación realmente extraordinaria. Era espectador de muchas cosas que nosotros no veíamos. Veía otros caminos que conducían a otros sitios. Miraba el cielo y se preguntaba qué sucedería si en lugar de haber un cielo azul allí arriba, hubiera una trampilla secreta que condujera a un nuevo mundo. En 1980, Miyamoto llevó sus sueños y su imaginación a Nintendo. Desde que se fundó en la antigua capital de Kioto, la compañía había fabricado Hanafuda, los naipes japoneses tradicionales, durante casi un siglo. Pero cuando su presidente, Hiroshi Yamauchi, vio el éxito de algunos juegos como el Space Invaders, convirtió a Nintendo en una fábrica de videojuegos. Miyamoto, con poco más de 20 años, no tenía interés por los videojuegos, pero su padre quería que tuviera un trabajo respetable. Miyamoto era un artista soñador, inconstante y muy imaginativo.
El último lugar donde se le habría ocurrido trabajar era una compañía grande.